Al tocar la puerta para cobrar la renta atrasada, el millonario no esperaba encontrarse con esta escena, una niña delgadita con los ojos cansados, cosiendo a mano, agotada, intentando terminar otro vestido para ayudar a su madre, pero más tarde algo impactante pasaría. El segundero del reloj de Julián Castañeda avanzaba con una precisión quirúrgica, la misma con la que él había diseccionado empresas y destruido competidores durante la última década. Desde el piso 40 de su torre corporativa, los autos en la avenida parecían hormigas, y para Julián, la mayoría de la gente lo era. Su secretaria, Gabriela, entró sin llamar, con esa frialdad que solo años de trabajar para un hombre sin corazón pueden cultivar. Dejó una carpeta roja sobre el escritorio y solo dijo 3 palabras, el departamento 4B. Julián no necesitó más. Sabía que esa carpeta contenía el reporte de una deuda que ya no estaba dispuesto a tolerar. No era por el dinero, era por el principio de autoridad. Se levantó, ajustó su saco de $1,500 y decidió que hoy, personalmente, terminaría con ese estorbo. El trayecto hacia el sur de la ciudad fue un descenso a un mundo que Julián prefería ignorar. El aire acondicionado de su camioneta blindada lo protegía del calor asfixiante, pero no podía protegerlo de la visión de las calles agrietadas y los edificios que parecían pedir permiso para no desplomarse. Al bajar del vehículo, el olor a humedad y basura quemada lo golpeó como una bofetada. Subió las escaleras del edificio viejo, contando cada escalón como si contara los minutos que estaba perdiendo de su valiosa vida. Al llegar al 4º piso, el silencio era casi sólido, interrumpido solo por un sonido rítmico, un golpeteo metálico que provenía de detrás de la puerta 4B. Julián golpeó con la fuerza de quien se sabe dueño del mundo, esperando gritos o súplicas, pero lo que recibió fue un silencio aún más profundo. Cuando la puerta finalmente cedió, no fue un hombre desafiante quien apareció, sino una niña tan pequeña que su cabeza apenas llegaba a la altura del pomo de la puerta. Tenía los ojos grandes, cargados de una fatiga que no pertenecía a su edad, y sus manos estaban escondidas tras su espalda de forma sospechosa. Julián se quedó con la palabra desalojo atrapada en la garganta. La niña lo miró no con miedo, sino con una esperanza que resultó ser más dolorosa que cualquier insulto. Ella le preguntó si venía por la entrega de hoy, y antes de que él pudiera responder, lo invitó a pasar a una sala que era un monumento a la supervivencia. En el centro, una máquina de coser manual, vieja y oxidada, dominaba el espacio como un altar de sacrificio. Julián caminó por la estancia, sintiéndose un gigante en un mundo de cristal a punto de romperse. Sobre la mesa había una montaña de fundas de almohada blancas, pero al acercarse, notó que no todas eran blancas. Había pequeñas manchas rojas, salpicaduras frescas que parecían rubíes trágicos sobre la tela. Fue entonces cuando la niña mostró sus manos. Sus dedos estaban cubiertos de pequeñas heridas, algunas cerradas y otras aún supurando, el resultado de horas interminables de guiar la aguja en la penumbra. Valeria, como dijo llamarse, le explicó que su madre estaba en el hospital y que ella era la única que podía mantener el sobrelleno para que el dueño, un hombre que ella imaginaba como un monstruo sin rostro, no las lanzara a la calle. Cada palabra de la niña era un clavo en la conciencia de Julián, quien escuchaba como ella lo describía como alguien que no conocía el perdón. La tensión en la habitación subió cuando la niña intentó demostrarle que era capaz de terminar el trabajo. Se sentó en el taburete y empezó a pedalear con una desesperación que hacía que sus hombros temblaran. El sonido de la aguja perforando la tela era el único ruido en el departamento, hasta que un gemido seco lo rompió todo. La aguja se había hundido profundamente en el dedo de Valeria. Ella no lloró, simplemente se llevó el dedo a la boca y miró a Julián con terror, pidiéndole que por favor no le contara al dueño que había manchado la tela, porque entonces no le pagarían lo suficiente para la renta. Julián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Estaba sosteniendo su propio informe de desalojo en una mano y viendo el sacrificio de una inocente en la otra. En ese momento, el teléfono de Julián vibró. Era Gabriela, preguntando si ya podía enviar a la policía para el desalojo forzoso. Julián miró a Valeria, que estaba tratando de limpiar la mancha de sangre con un poco de saliva, aterrada por perder su hogar.
El contraste entre la frialdad de su oficina y la calidez de esa sangre derramada por su culpa hizo que algo en su interior se quebrara de forma permanente. No respondió el mensaje de Gabriela de la forma en que ella esperaba. En lugar de eso, guardó el teléfono y se quitó el reloj, dejándolo sobre la mesa de costura como si fuera un objeto sin valor. Miró a la niña y le dijo, con una voz que ya no reconocía, que el dueño del edificio acababa de morir y que ella ya no tenía que coser ni una sábana más. Valeria no entendía, pero Julián ya estaba en movimiento. Sacó el sobre arrugado con los ahorros de la niña y, en lugar de llevárselo, sacó todos los billetes de su propia billetera y los metió dentro hasta que el sobre no pudo cerrar. Le dijo que ese era un adelanto por un trabajo mucho más importante que iba a empezar mañana. La niña lo miró con confusión, preguntándole quién era él si no era el secretario del dueño. Julián se arrodilló para estar a su altura, ignorando que su traje de lujo se ensuciaba con el suelo polvoriento, y le prometió que a partir de ese segundo, nadie volvería a lastimar sus manos. El millonario que entró a ese edificio con el corazón de piedra, salió de la habitación con el alma en pedazos, pero con una determinación que el dinero nunca le había dado. Julián bajó las escaleras del edificio con una sensación que no lograba identificar. Sus pulmones, acostumbrados al aire filtrado y estéril de la zona financiera, ahora ardían con el oxígeno pesado de la realidad. Cada paso que daba hacia su camioneta blindada se sentía como si estuviera dejando atrás una piel vieja que ya no le quedaba. Al llegar a la calle, su chofer le abrió la puerta con la sumisión de siempre, pero Julián se detuvo antes de entrar. Miró sus manos, las mismas que hace 10 minutos sostenían un informe de desalojo, y vio una pequeña mancha de sangre de Valeria en su puño de camisa blanca. Era una mancha mínima, casi invisible, pero para él brillaba como una señal de auxilio en medio de la oscuridad. Dentro del vehículo, el silencio fue interrumpido por el pitido incesante de su teléfono. Era Gabriela. La frialdad de los mensajes de su administradora contrastaba violentamente con la calidez de la pequeña habitación que acababa de abandonar. Ella le preguntaba si la policía ya estaba en camino y si debía preparar los documentos para la próxima unidad en la lista de embargos. Julián sintió una oleada de náuseas. Durante años, él había sido el arquitecto de ese sistema, el hombre que felicitaba a Gabriela por su falta de piedad. Pero ahora, cada palabra en la pantalla se sentía como un latigazo. No respondió. En lugar de eso, llamó directamente a su asistente personal de la oficina central, un joven llamado Mateo que aún conservaba un rastro de humanidad en la mirada. Julián le ordenó a Mateo que localizara de inmediato a la mujer que ocupaba el departamento 4B en el sistema de salud pública. Le dio el nombre de la madre de Valeria y le exigió que, sin importar el costo, fuera trasladada a la suite presidencial del hospital privado más avanzado de la ciudad antes de que cayera el sol. Mateo guardó silencio por un segundo, procesando una orden que contradecía todo lo que sabía sobre su jefe, pero Julián no le dio tiempo para preguntar. Colgó y le ordenó al chofer que no regresara a la torre, sino que se dirigiera a un almacén de suministros médicos y luego a una tienda de muebles de alta gama. El chofer lo miró por el espejo retrovisor con desconcierto, pero la mirada de Julián era tan intensa que no se atrevió a decir una palabra. Mientras la camioneta atravesaba el tráfico, Julián empezó a ver la ciudad con otros ojos. Ya no veía oportunidades de inversión, veía rostros. Se preguntaba cuántas Valerias estaban escondidas detrás de las ventanas rotas de sus propiedades, cuántas manos pequeñas estaban sangrando para que él pudiera comprar otro reloj que no necesitaba. La culpa, un sentimiento que Julián había enterrado bajo capas de cinismo, estaba emergiendo con una fuerza destructiva. Sacó su laptop y entró al servidor de su propia empresa. Empezó a revisar los archivos de casos especiales, esos que él siempre marcaba para ejecución inmediata. Eran cientos. Familias, ancianos, personas que, como la madre de Valeria, simplemente habían tenido un mal golpe de suerte. De repente, una llamada de video entró en su pantalla. Era la junta de inversionistas. Julián había olvidado por completo la reunión millonaria que tenía programada. Aparecieron los rostros de hombres que hablaban de porcentajes de crecimiento y de cómo limpiar los barrios bajos para construir complejos de lujo. Uno de ellos, un hombre mayor con una sonrisa de tiburón,
le preguntó a Julián si ya se había deshecho del problema en el edificio del sur. Julián observó a esos hombres, que eran un espejo de lo que él era apenas una hora antes. Sintió un asco profundo. Sin decir una palabra, cerró la laptop de golpe, cortando la comunicación y dejando millones de dólares en el aire. Sabía que esto tendría consecuencias, que Gabriela y los socios se volverían en su contra, pero en su mente solo estaba la imagen de la aguja perforando la piel de la niña. La camioneta se detuvo frente a una tienda de lujo. Julián bajó y empezó a señalar cosas: camas ortopédicas con los mejores colchones, sábanas de algodón egipcio, lámparas de luz cálida que no parpadeaban, y juegos de ropa para una niña que nunca más tendría que usar retazos. Los empleados corrían de un lado a otro, confundidos por la urgencia de aquel hombre trajeado que exigía que todo fuera entregado en menos de 2 horas en una dirección que ellos consideraban peligrosa. Julián pagó todo con su tarjeta personal, ignorando las alertas de fraude que empezaron a llegar a su teléfono. Para él, ese dinero ya no era riqueza, era una forma de comprar un perdón que sentía que no merecía. Cuando regresó al edificio del sur, el sol ya empezaba a bajar, tiñendo el cielo de un color naranja que recordaba al óxido de las paredes. Pero esta vez, Julián no llegó solo. 2 camiones de mudanza y una ambulancia privada lo seguían. Los vecinos salieron a los balcones, murmurando, esperando ver un desalojo violento. Gabriela también estaba allí. Había rastreado el GPS de Julián y lo esperaba en la entrada, con una carpeta bajo el brazo y una expresión de furia contenida. Ella le bloqueó el paso, exigiéndole una explicación por haber cancelado la reunión con los inversionistas y por el gasto innecesario que estaba registrando en las cuentas de la empresa. Julián la miró como si fuera una desconocida. Ella era la criatura que él mismo había alimentado, el reflejo de su propia ambición. Gabriela le advirtió que los socios estaban furiosos y que estaban empezando a cuestionar su capacidad mental para dirigir la compañía si seguía actuando por impulso emocional. Julián simplemente se acercó a ella, le quitó la carpeta de las manos y la arrojó a un contenedor de basura cercano. Le dijo que si quería seguir trabajando para él, tendría que aprender a ver más allá de los números, y que si no podía hacerlo, podía considerarse despedida en ese mismo instante. Gabriela se quedó sin habla, viendo cómo su jefe, el hombre más calculador que conocía, empezaba a subir las escaleras cargando él mismo una caja llena de juguetes y comida. Al llegar al departamento 4B, la puerta seguía entreabierta. Valeria estaba sentada en el suelo, tratando de arreglar la aguja rota de la máquina con un hilo viejo. Cuando vio entrar a Julián, se puso de pie rápidamente, ocultando sus manos heridas. Pero su expresión cambió cuando vio a los paramédicos entrar detrás de él con una camilla moderna y equipo médico. Julián se acercó a ella y le explicó que no venían a llevarse nada, sino a traerle a su madre de vuelta en las mejores condiciones posibles. La niña no entendía cómo aquel dueño que tanto temía se había transformado en alguien que ahora le ofrecía una caja de chocolates y una muñeca nueva. Los paramédicos confirmaron que la madre de Valeria ya estaba siendo trasladada y que ellos prepararían la habitación para cuando ella regresara de su tratamiento. Julián observó cómo los trabajadores de la mudanza empezaban a reemplazar los muebles rotos por piezas de diseño que hacían que el departamento pareciera un oasis en medio del desierto. Valeria se acercó a la máquina de coser, que ahora parecía fuera de lugar entre tanto lujo. Julián la siguió y puso una mano sobre el metal oxidado. Le dijo que esa máquina nunca volvería a usarse para pagar una deuda, sino que sería guardada como un recordatorio de lo que él nunca debía volver a hacer. Sin embargo, justo cuando el primer rayo de esperanza iluminaba el rostro de Valeria, el teléfono de Julián sonó de nuevo. No era un mensaje, era una notificación de seguridad de su empresa. Los socios habían convocado a una reunión de emergencia para destituirlo de su cargo de director ejecutivo, alegando inestabilidad emocional y malversación de fondos para fines caritativos no autorizados. Julián miró a su alrededor. Estaba en un edificio que se caía a pedazos, rodeado de lujos que él mismo había pagado, protegiendo a una niña que apenas conocía, mientras su imperio de miles de millones de dólares empezaba a desmoronarse a sus espaldas. Julián sonrió por primera vez en años. No era una sonrisa de triunfo financiero,
sino la sonrisa de un hombre que finalmente sabía que estaba en el bando correcto de la batalla. Miró a Valeria y le prometió que, sin importar lo que pasara mañana en las oficinas de Cristal, ella y su madre nunca volverían a pasar hambre. Pero en el fondo, Julián sabía que Gabriela no se quedaría de brazos cruzados y que los tiburones con los que solía cenar ya estaban preparando su ataque final. El verdadero drama no había hecho más que empezar. El rugido del motor de la camioneta blindada se sentía como el pulso de una fiera herida mientras Julián se alejaba del edificio del sur. A través del retrovisor, vio la figura pequeña de Valeria despidiéndose desde el marco de la puerta, rodeada por el resplandor de las nuevas luces que él mismo había ordenado instalar. Pero la paz de ese momento fue efímera. En la pantalla del tablero, las notificaciones de su correo corporativo caían como gotas de ácido. Los socios no solo habían convocado a una reunión, habían bloqueado sus accesos a las cuentas principales de la empresa como una medida cautelar. Julián apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Sabía que Gabriela estaba detrás de la precisión de ese ataque. Ella conocía sus puntos débiles mejor que nadie, porque él mismo se los había mostrado cuando aún creía que la ambición era la única forma de lealtad. Al llegar a la Torre Castañeda, el ambiente era eléctrico. Los empleados, que solían evitar su mirada por miedo, ahora lo observaban con una mezcla de morbo y confusión. Los susurros se detenían cuando él pasaba, pero el silencio era más ruidoso que las palabras. Julián no se detuvo en su oficina. Se dirigió directamente a la sala de juntas del último piso. Al abrir las puertas de cristal, se encontró con una escena que parecía un juicio inquisitorial. Los 5 socios principales estaban sentados alrededor de la mesa circular, con Gabriela de pie junto al hombre más anciano, el señor Harrison, quien sostenía una tablet con los registros de los gastos personales de Julián de las últimas 3 horas. El señor Harrison no perdió tiempo en formalidades. Lanzó la tablet sobre la mesa y preguntó con una voz que destilaba veneno si Julián había perdido la razón o si estaba siendo extorsionado. Mencionó el traslado médico de lujo, la compra masiva de muebles para una zona marginal y, lo más grave, el desplante a los inversionistas internacionales. Gabriela intervino con una voz perfectamente modulada, asegurando que ella había intentado proteger a Julián de sí mismo, pero que su comportamiento errático ponía en riesgo la valoración de las acciones. Julián la observó con una calma que pareció inquietar a los presentes. No se defendió con números. Se acercó a la mesa, apoyó las manos sobre la superficie pulida y les preguntó a todos cuándo había sido la última vez que habían visto la cara de uno de sus inquilinos sin que hubiera un tribunal de por medio. La risa de Harrison fue seca y carente de humor. Le recordó a Julián que su trabajo era construir edificios, no salvar almas, y que si quería jugar a ser un santo, debía hacerlo con su propio dinero y no con el capital de una corporación que cotizaba en bolsa. Fue entonces cuando Julián soltó la bomba que nadie esperaba. Les informó que, según los estatutos originales de la empresa, él tenía el poder de veto sobre cualquier decisión de la Junta si el bienestar de los activos estaba en juego. Argumentó que el abandono de sus edificios estaba creando un riesgo legal masivo y que su intervención en el sector sur era el inicio de un programa de rehabilitación necesario para evitar demandas millonarias por negligencia. La cara de Gabriela se transformó. Ella sabía que Julián estaba usando un tecnicismo legal para ganar tiempo, pero también sabía que los socios no se quedarían tranquilos. Harrison se puso de pie y le advirtió que si seguía por ese camino, solicitarían una evaluación psiquiátrica obligatoria para inhabilitarlo. Julián no se inmutó. Les dio 24 horas para procesar su nueva visión de la empresa o, de lo contrario, vendería su participación mayoritaria a su competencia más feroz, lo que hundiría el valor de las acciones de los presentes en cuestión de minutos. El silencio que siguió fue absoluto. Julián salió de la sala sin mirar atrás, pero al llegar al pasillo, sintió que su teléfono vibraba. Era Mateo, su asistente. La voz de Mateo temblaba al otro lado de la línea. Le informó que el traslado de la madre de Valeria se había complicado. No por una cuestión médica, sino porque alguien en el hospital público se negaba a autorizar el alta de la paciente, alegando que había irregularidades en el papeleo de la clínica privada. Julián comprendió de inmediato que los tentáculos de los socios y de Gabriela llegaban más lejos de lo que pensaba.
Estaban tratando de cortarle los suministros emocionales para obligarlo a rendirse. Sin dudarlo, ordenó a su chofer que lo llevara al hospital público. No iba a permitir que una niña que había sangrado por sus propios pecados pagara el precio de una guerra corporativa. Al llegar al hospital, el contraste con su torre de cristal fue un nuevo golpe de realidad. Pasillos abarrotados, camillas en los corredores y el olor penetrante a desinfectante barato. Julián buscó la habitación de la madre de Valeria, abriéndose paso entre la gente que lo miraba como a un alienígena con su traje impecable. Al encontrarla, vio a una mujer cuya fragilidad era un espejo de la de su hija. Estaba conectada a máquinas viejas que pitaban con un ritmo cansado. A su lado, un administrador del hospital con una carpeta bajo el brazo le impedía el paso a los paramédicos de la clínica privada que Julián había enviado. Julián se interpuso entre el administrador y la cama. No usó su tarjeta de crédito esta vez, usó su presencia. Le preguntó al hombre cuánto era el presupuesto anual de esa ala del hospital. El administrador, confundido, tartamudeó una cifra. Julián le dijo que si la paciente no salía de ahí en los próximos 5 minutos, él compraría el edificio entero solo para tener el placer de despedirlo personalmente. La seguridad en su voz y la autoridad natural que emanaba hicieron que el administrador retrocediera. El papeleo, que antes era imposible, se resolvió en cuestión de segundos. Mientras veía cómo subían a la mujer a la ambulancia de alta tecnología, Julián sintió una mano pequeña tirando de su manga. Era Valeria. Se había escapado del edificio del sur y lo había seguido en un taxi que pagó con las monedas que Julián le había dejado. La niña lo miraba con una mezcla de terror y adoración. Le preguntó si su mamá iba a morir porque el dueño estaba enojado. Julián se arrodilló frente a ella, ignorando a los fotógrafos de prensa amarillista que empezaban a aparecer en la entrada del hospital, atraídos por el escándalo del millonario en el hospital público. Le tomó las manos a Valeria, esas manos que empezaban a sanar, y le juró que a partir de ese momento, nadie, absolutamente nadie, volvería a decidir sobre su destino. Pero mientras la ambulancia se alejaba con la sirena encendida, Julián vio un auto negro estacionado a lo lejos. Dentro, Gabriela lo observaba con unos binoculares, hablando por teléfono. Julián supo que su amenaza en la junta de juntas no los había detenido, solo los había vuelto más peligrosos. Estaban grabando cada uno de sus movimientos para construir el caso de su locura, y la presencia de la niña era la pieza final que necesitaban para destruirlo. El trayecto hacia la mansión de Julián fue un silencio tenso, solo roto por el suave zumbido de los aparatos médicos en la ambulancia que los escoltaba. Valeria iba sentada junto a él, abrazando la muñeca nueva como si fuera un escudo contra el mundo que no terminaba de entender. Julián miraba por la ventana, viendo cómo los flashes de los paparazzi se reflejaban en el cristal blindado. La noticia del colapso del CEO de los Castañeda ya estaba en los portales de finanzas. Las fotos de él arrodillado en un hospital público, sucio y despeinado, estaban siendo usadas para desplomar el valor de las acciones. Sabía que Gabriela estaba detrás de la filtración, alimentando la narrativa de un hombre que había perdido la razón por un arranque de culpa. Al llegar a su residencia, una fortaleza de cristal y piedra en la zona más exclusiva de la ciudad, el contraste fue casi doloroso. Valeria bajó del auto y se quedó paralizada ante la magnitud de la entrada. Para ella, que había vivido toda su vida en una habitación donde el techo goteaba, la mansión era un palacio de otro planeta. Julián ordenó a su personal doméstico que instalaran a la madre de Valeria en la habitación de invitados de la planta baja, la cual había sido equipada en tiempo récord con tecnología médica de punta. Los criados, acostumbrados a la frialdad distante de su jefe, se movían con torpeza, confundidos por la presencia de una niña con ropa barata en medio de tanto lujo. Julián llevó a Valeria a la cocina, un espacio inmenso de mármol y acero donde nunca se cocinaba nada que no fuera estrictamente funcional. Pidió que le prepararan la mejor cena que hubieran hecho jamás, algo que una niña pudiera disfrutar. Mientras ella comía con una mezcla de hambre y asombro, Julián se encerró en su estudio. Las pantallas de su escritorio mostraban el caos, llamadas perdidas de abogados, amenazas de los socios y un mensaje directo de Gabriela en su teléfono personal.
El mensaje era una foto de él saliendo del hospital público con un texto corto: todavía puedes salvar tu carrera, Julián. Solo tienes que entregar a la niña a servicios sociales y admitir que fue un episodio de estrés. Nosotros nos encargaremos del resto. La rabia que Julián sintió fue pura y gélida. Entendió que Gabriela no solo quería su puesto, quería borrar cualquier rastro de su humanidad para que la empresa pudiera seguir funcionando como una máquina de triturar gente. Llamó a su abogado de confianza, un hombre que le debía su carrera, y le ordenó que preparara los documentos para una adopción legal temporal y una custodia médica completa sobre la madre de Valeria. Sabía que esta era la jugada que los socios usarían para declararlo incapacitado, pero ya no le importaba. El hombre que solo veía activos ahora solo veía la necesidad de proteger lo único real que había tocado en años. De repente, un estruendo en la entrada principal lo sacó de sus pensamientos. Salió al vestíbulo y encontró a Gabriela cruzando la puerta, flanqueada por dos hombres de seguridad de la empresa y una mujer con un uniforme gris que se identificó como trabajadora social. Gabriela no gritaba, su voz era un susurro afilado. Le informó a Julián que habían recibido una denuncia anónima por retención ilegal de una menor y que, dado su estado mental reportado, la ley exigía que la niña fuera puesta bajo protección del Estado de inmediato. Valeria, que había escuchado el ruido, apareció en el pasillo, temblando al ver a los hombres uniformados que le recordaban a los oficiales que a veces merodeaban su antiguo edificio. Julián se interpuso entre los hombres y la niña. Su estatura y la autoridad que había cultivado durante décadas actuaron como un muro físico. Le recordó a la trabajadora social que él era el dueño de la mitad de las fundaciones que financiaban su departamento y que, si daban un paso más, iniciaría una demanda por allanamiento de morada que duraría más que sus carreras. Pero Gabriela no retrocedió. Con una sonrisa triunfal, le mostró un documento firmado por un juez de guardia, un juez que Julián sabía que estaba en la nómina de la empresa, donde se ordenaba una evaluación inmediata del entorno de la menor. El millonario se dio cuenta de que lo habían acorralado en su propio terreno. Sus enemigos estaban usando las mismas leyes que él había manipulado durante años para quitarle lo único que le daba sentido a su existencia. En medio de la tensión, Valeria caminó hacia adelante. No se escondió detrás de Julián, se puso a su lado y tomó su mano con sus dedos pequeños y marcados por las cicatrices de la costura. Con una voz clara que rompió el silencio de la mansión, le dijo a la mujer de gris que Julián no era un secuestrador, sino el único hombre que no había mirado hacia otro lado cuando ella sangraba. La honestidad brutal de la niña hizo que incluso la trabajadora social dudara por un segundo. Julián aprovechó ese instante de vacilación para jugar su última carta. Llamó a Mateo por el altavoz y le ordenó que hiciera pública la grabación de las cámaras de seguridad del edificio del sur, donde se veía a los inspectores de la empresa ignorando las condiciones infrahumanas de los inquilinos meses atrás. El rostro de Gabriela se puso pálido. Si esa grabación salía a la luz, la empresa se enfrentaría a un desastre de relaciones públicas del que no se recuperarían, y ella sería la primera cabeza en rodar por negligencia. Julián le propuso un trato: ellos se retiraban de su casa y lo dejaban en paz, o él hundiría la empresa esa misma noche, sin importarle perder su fortuna en el proceso. Fue un duelo de voluntades en medio de un palacio de cristal. Gabriela, viendo que Julián estaba realmente dispuesto a quemarlo todo con tal de no entregar a la niña, hizo una señal a los hombres de seguridad para que se retiraran. Antes de salir, se acercó a Julián y le susurró que esto no era el final, sino simplemente el comienzo de su ruina financiera. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó a la mansión, pero era un silencio cargado de presagios. Julián se dejó caer en un sofá, agotado. Valeria se acercó y le preguntó si ahora ellos eran los malos porque todos estaban enojados. Julián la miró y, por primera vez en su vida adulta, sintió una lágrima correr por su mejilla. Le respondió que a veces hay que ser el villano en el mundo de los hombres para ser un héroe en el corazón de alguien. Pero mientras la abrazaba, vio por el ventanal que un grupo de reporteros ya estaba instalando cámaras frente a su puerta. La guerra ya no estaba en la sala de juntas, estaba en la calle, y Julián sabía que su imperio estaba a punto de ser asediado por los mismos monstruos que él había ayudado a crear. El amanecer en la mansión Castañeda no trajo la calma habitual,
sino el zumbido persistente de drones de prensa sobrevolando los jardines. Julián no había dormido. Se quedó en su estudio, vigilando los monitores que mostraban a los reporteros amontonados en su entrada como buitres esperando una caída. El valor de las acciones de su empresa se había desplomado un 15% en la apertura del mercado, y los titulares lo llamaban desde el millonario que perdió el juicio hasta el secuestrador de la zona sur. Julián sabía que el tiempo se agotaba. Cada minuto que Valeria y su madre pasaban en su casa, el caso legal de Gabriela se volvía más sólido. Pero cuando bajó a la planta baja, el caos del mundo exterior se desvaneció por un instante. En la habitación médica, la madre de Valeria, Elena, finalmente había abierto los ojos. Estaba pálida, con la delgadez extrema de quien ha sido consumido por el trabajo y la enfermedad, pero su mirada se encendió cuando vio a su hija sentada al borde de la cama, leyéndole un cuento con la fluidez que solo la tranquilidad de las últimas horas le había permitido. Al ver entrar a Julián, Elena intentó incorporarse, el miedo reflejado en sus ojos hundidos. Ella conocía ese rostro, lo había visto en los periódicos y en las notificaciones de desalojo que le quitaban el sueño. Valeria corrió hacia él y lo presentó no como el dueño, sino como el hombre que las había rescatado del lugar frío. Julián se acercó con una humildad que le resultaba extraña. Elena le preguntó, con una voz que era apenas un susurro, qué quería de ellas a cambio de tanto lujo. Julián se sentó en una silla frente a la cama y le confesó la verdad, que no buscaba nada más que pagar una deuda que no figuraba en sus libros contables. Le explicó que su propia ceguera había causado el dolor de su hija y que el tratamiento médico que estaba recibiendo no era un regalo, sino una reparación necesaria. Elena lloró, no de tristeza, sino por el alivio de saber que la máquina de coser ya no dictaría el ritmo de sus vidas. Sin embargo, la paz fue interrumpida por Mateo, quien entró a la habitación con el rostro desencajado y una tablet en la mano. Mateo le mostró a Julián un video que se estaba volviendo viral. Era Gabriela, dando una entrevista en vivo frente a la Torre Castañeda. Con una actuación digna de un premio, ella afirmaba que Julián había estado bajo una inmensa presión psicológica y que su obsesión con la niña era un síntoma de un colapso nervioso severo. Lo más peligroso fue cuando presentó a un hombre desaliñado que afirmaba ser el padre biológico de Valeria, un hombre que Julián sabía que era un actor o un drogadicto pagado por la empresa para reclamar la custodia. El plan de Gabriela era perfecto, si el padre reclamaba a la niña, Julián no tendría ninguna base legal para retenerla, y su resistencia sería vista como un rapto. La rabia de Julián fue contenida, pero sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Miró a Elena y le preguntó por el padre de Valeria. Ella, temblando, le confesó que el hombre se había ido antes de que la niña naciera y que nunca se había hecho cargo de nada. Julián comprendió que Gabriela estaba cruzando líneas que incluso él consideraba sagradas. No solo quería su dinero, quería destruir el vínculo de salvación que él había encontrado. Llamó a su equipo de seguridad privada y les ordenó sellar todas las entradas de la mansión. Sabía que el falso padre llegaría en cualquier momento con la policía y las cámaras para montar un espectáculo de rescate que lo hundiría para siempre. De repente, los gritos desde la entrada principal confirmaron sus sospechas. El hombre del video estaba afuera, gritando el nombre de Valeria y exigiendo que el monstruo millonario le devolviera a su hija. Los flashes de las cámaras iluminaban la escena como relámpagos. Julián se dio cuenta de que si se quedaba allí, lo arrestarían antes de que pudiera probar la falsedad del reclamo. Miró a Valeria, que estaba aterrada, abrazando las piernas de su madre. Julián tomó una decisión desesperada. Le pidió a Mateo que preparara el helicóptero en la terraza trasera y que contactara a un laboratorio de ADN independiente que no pudiera ser comprado por los socios. Mientras subían por las escaleras hacia la terraza, Julián escuchó cómo los cristales de la entrada principal estallaban. La policía, presionada por la presencia de los medios y las órdenes judiciales manipuladas, estaba entrando. Gabriela caminaba detrás de ellos, con una expresión de triunfo gélido. Julián llegó al helicóptero justo cuando las puertas del ático se abrían. Se giró por un segundo y vio a Gabriela. Sus miradas se cruzaron. Él ya no era el CEO que ella admiraba, era un hombre que lo había perdido todo y, por lo mismo,
era el hombre más peligroso que ella jamás enfrentaría. El helicóptero despegó en medio de un vendaval de viento y ruido, dejando atrás la mansión asediada. Valeria miraba por la ventana como su antiguo mundo se hacía pequeño. Julián le tomó la mano y le prometió que la verdad siempre salía a la luz, aunque tuviera que quemar su propio imperio para iluminarla. Pero mientras volaban hacia un refugio desconocido en las montañas, Mateo recibió una notificación final. La junta directiva había votado oficialmente para destituir a Julián y habían congelado todas sus tarjetas personales. El hombre más rico de la ciudad acababa de convertirse en un fugitivo, con una niña herida a su lado y una mujer enferma que dependía de su último aliento de poder. La verdadera prueba de su redención acababa de empezar, y el precio iba a ser mucho más alto de lo que jamás imaginó. El helicóptero aterrizó en una pequeña pista privada oculta entre los densos bosques de la zona norte, lejos del alcance inmediato de las patrullas que rodeaban la mansión. El refugio era una antigua cabaña de piedra que Julián había comprado años atrás bajo un nombre falso, una propiedad que ni siquiera Gabriela conocía. Al bajar, el frío de la montaña golpeó el rostro de Valeria, quien temblaba no solo por el clima, sino por la incertidumbre de ver a su protector con el rostro marcado por la derrota. Julián cargó a Elena en brazos, llevándola hacia el interior mientras Mateo cargaba el equipo médico portátil que habían logrado rescatar. Dentro, el lujo había desaparecido, solo quedaba la madera crujiente, el olor a pino y el silencio de un exilio forzado. Julián dejó a Elena en una cama sencilla y se dirigió a la pequeña cocina. Intentó encender su teléfono, pero la pantalla mostraba un mensaje de error tras otro, sus cuentas bancarias estaban bloqueadas, su correo corporativo había sido eliminado y su nombre figuraba en una orden de captura internacional por desacato y sustracción de menores. Se sentó frente a una mesa de madera rústica, mirando sus manos, las manos que solían mover millones con un clic y que ahora no tenían ni siquiera acceso a un cajero automático. La realidad lo golpeó con una fuerza física, ya no era el rey de la torre de cristal, era un hombre solo con una familia que no era la suya, perseguido por los monstruos que él mismo había entrenado para ser implacables. Mateo se acercó con noticias desalentadoras. Gabriela había tomado el control total de la empresa y estaba utilizando el departamento de relaciones públicas para pintar a Julián como un hombre con demencia senil prematura o un brote psicótico peligroso. El falso padre de Valeria estaba dando giras por los programas de televisión, llorando lágrimas ensayadas y exigiendo justicia. Julián sabía que el tiempo jugaba en su contra. Elena necesitaba medicamentos específicos que solo se conseguían con recetas que ahora estaban bajo vigilancia. Si salía a buscarlos, lo atraparían. Si no lo hacía, ella moriría y Valeria volvería a quedar huérfana en manos de un sistema que la vería como una herramienta de propaganda. Valeria se acercó a Julián y le entregó un trozo de pan que había encontrado. Ella lo miraba con una sabiduría antigua, la sabiduría de los que han nacido en la escasez y saben que el miedo no llena el estómago. Le dijo que no necesitaba una mansión para sentirse a salvo, que en el edificio del sur siempre tenían miedo de que el techo cayera, pero que ahora, con él, sentía que el cielo era el que la protegía. Esas palabras fueron el catalizador que Julián necesitaba. Dejó de lamentar su fortuna perdida y empezó a pensar como el estratega que había sido. Si Gabriela quería una guerra de lodo, él le daría una lección de cómo se ensucian las manos los que no tienen nada que perder. Llamó a un viejo contacto, un hombre del submundo tecnológico al que Julián había ayudado a evitar la cárcel años atrás. No necesitaba dinero, necesitaba acceso a los servidores privados de Gabriela. Sabía que ella guardaba registros de todos los sobornos y movimientos ilegales que habían hecho juntos para expandir la empresa. Si lograba entrar en su computadora personal, tendría las pruebas para destruir a la junta directiva de un solo golpe. Pero para lograr la conexión, necesitaba estar cerca de una antena de la empresa, lo que significaba regresar a la ciudad, infiltrarse en el corazón del imperio que ahora lo quería ver muerto. Mientras preparaba el plan, la salud de Elena empeoró. La fiebre comenzó a subir y los suministros médicos se agotaban. Julián tomó una decisión que iba en contra de todo su instinto de preservación, dejaría a Mateo a cargo del refugio y bajaría al pueblo más cercano para conseguir las medicinas, arriesgándose a ser reconocido.
Se puso una chaqueta vieja, una gorra y trató de ocultar ese aura de millonario que lo delataba a leguas. Antes de irse, Valeria lo detuvo y le dio su pequeño sobre arrugado, el que contenía las monedas que ella había ganado cosiendo. Le dijo que lo usara si el dinero de él ya no funcionaba. Julián tomó el sobre con una veneración casi religiosa, dándose cuenta de que esas monedas valían más que todo el oro que había dejado atrás. El descenso al pueblo fue una travesía de paranoia. Cada patrulla que pasaba, cada mirada de un desconocido parecía una sentencia. Al entrar en la farmacia local, vio su propio rostro en el televisor de la esquina. La noticia de la recompensa por su captura era el tema principal. Con el corazón acelerado, entregó la receta. El farmacéutico lo miró, luego miró la pantalla, y luego volvió a mirarlo a él. El silencio en el local se volvió asfixiante. Julián puso las monedas de Valeria sobre el mostrador, mezcladas con los pocos billetes que le quedaban. El hombre no llamó a la policía, simplemente tomó el dinero, le entregó las medicinas y le susurró que su madre también había trabajado en una fábrica de telas y que sabía reconocer a un hombre que estaba tratando de hacer lo correcto. Julián regresó al refugio con la medicina, sintiendo por primera vez el peso de la solidaridad humana. Elena se estabilizó, y bajo la luz de las velas, Julián empezó a trabajar con la laptop de Mateo. Gracias al contacto tecnológico, logró abrir una brecha en la seguridad de la empresa. Lo que encontró fue mucho peor de lo que imaginaba. Gabriela no solo estaba tratando de quitarle el puesto, estaba negociando la venta de todos los edificios del sur a un consorcio extranjero que planeaba demoler todo, dejando a miles de familias en la calle sin compensación, solo para inflar las ganancias finales antes de que la empresa se disolviera. El millonario comprendió que Valeria no era la única víctima, ella era el símbolo de miles que estaban a punto de ser aplastados por la misma maquinaria que él ayudó a construir. Con las pruebas en la mano, Julián grabó un video corto. No pidió perdón, ni trató de parecer una víctima. Simplemente mostró los documentos de la demolición masiva y el contrato de venta firmado por Gabriela. Le dio a Mateo instrucciones de que si algo le pasaba, enviara ese video a todos los medios, especialmente a los que Gabriela no podía comprar. Julián se preparó para el asalto final. Regresaría a la Torre Castañeda, no como el dueño, sino como el hombre que iba a prender la mecha que quemaría el trono de cristal. Sabía que entrar era fácil, pero salir con vida, con Gabriela al mando de la seguridad, era casi imposible. Pero al mirar a Valeria durmiendo tranquila, Julián supo que cualquier precio era barato. La Torre Castañeda se alzaba contra el cielo nocturno como un monolito de arrogancia. Para el mundo, Julián Castañeda era un fugitivo, pero para los cimientos de ese edificio, él seguía siendo su arquitecto. Julián llegó a la zona de carga y descarga en la parte trasera, vestido con un uniforme de técnico de mantenimiento que Mateo había conseguido. No llevaba guardaespaldas, ni armas, ni su tarjeta de acceso de oro. Lo único que llevaba era una memoria USB colgada al cuello y el recuerdo de los dedos pinchados de Valeria dándole fuerzas. Sabía que los sistemas de reconocimiento facial habían sido reprogramados para alertar sobre su presencia, por lo que evitó las cámaras principales moviéndose por los túneles de servicio que él mismo diseñó para emergencias. Mientras subía por los conductos de ventilación y las escaleras de incendios, Julián sentía el peso de la traición en cada rincón. Al pasar por los pisos de las oficinas, vio a los empleados trabajando bajo una tensión nueva. Gabriela había impuesto un régimen de miedo, los escritorios estaban llenos de memorandos sobre lealtad corporativa. Julián llegó al piso 40, el nivel de la dirección general. El silencio allí era absoluto, un silencio que precedía a la tormenta. Se deslizó hacia el cuarto de servidores principal, el cerebro de la empresa. Necesitaba conectar la memoria USB para liberar el virus informativo que enviaría las pruebas de los fraudes de Gabriela a cada terminal del edificio y a la prensa de forma simultánea. Justo cuando la barra de carga en su pantalla pequeña llegaba al 90%, las luces del cuarto de servidores se encendieron con un brillo cegador. Julián se giró, cegado momentáneamente. En la puerta, flanqueada por 4 guardias de seguridad armados, estaba Gabriela. No parecía sorprendida,
tenía esa sonrisa de superioridad que Julián le había enseñado a usar contra sus enemigos. Ella le confesó que había estado rastreando el acceso de su contacto tecnológico desde el principio. Le dijo que era patético verlo así, cubierto de grasa y polvo, arriesgándolo todo por una niña que apenas conocía. Gabriela le informó que la policía ya estaba rodeando el edificio y que, en pocos minutos, él sería arrestado no solo por secuestro, sino por espionaje industrial. Julián mantuvo la calma, mirando cómo el porcentaje de carga se detenía sospechosamente en el 99. Gabriela se acercó y le arrebató la laptop, cerrándola de un golpe. Le susurró que ella ya había borrado los registros de los sobornos y que la venta de los edificios del sur era legal ante los ojos de los socios. Lo que Julián no sabía era que Gabriela había ido un paso más allá, había manipulado las grabaciones de la mansión para que pareciera que él había agredido a Valeria antes de huir. La narrativa estaba cerrada. Ella era la salvadora de la empresa y él era el villano que debía ser encerrado en una institución mental de por vida. Sin embargo, Julián no se quebró. Se puso de pie, mirando a los guardias, hombres que él mismo había contratado años atrás. Les recordó que ellos no le servían a la empresa, sino a la verdad. Gabriela se rió, ordenando que lo esposaran, pero Julián activó un pequeño dispositivo en su bolsillo. No era un arma, era un activador de audio. Por todos los altavoces del edificio, empezó a reproducirse una grabación que Julián había captado minutos antes mientras estaba escondido en el conducto de ventilación de la oficina de Gabriela, una conversación donde ella admitía haber pagado al falso padre de Valeria y detallaba cómo planeaba deshacerse de los socios mayoritarios una vez que Julián estuviera fuera del camino. El rostro de Gabriela pasó del triunfo a la palidez mortal. Los guardias vacilaron, mirándose entre sí. La voz de Gabriela, fría y calculadora, resonaba en cada piso, siendo escuchada por cientos de empleados que ella creía haber sometido. La traición ya no era un secreto entre dos, era un escándalo público dentro de sus propias paredes. Julián aprovechó la confusión para recuperar su laptop. El porcentaje de carga saltó al 100%. Envío completado, decía la pantalla. En ese instante, miles de correos electrónicos salieron de los servidores, llevando consigo no solo las pruebas financieras, sino el audio de su confesión directamente a las redacciones de los periódicos más importantes del país. Gabriela, desesperada, le arrebató el arma a uno de los guardias y apuntó directamente al pecho de Julián. Sus ojos estaban inyectados en sangre, la máscara de eficiencia se había roto para revelar a una mujer dispuesta a matar para no perder su trono. Le gritó que nada de eso importaba porque él nunca saldría vivo de ese edificio para testificar. Julián no retrocedió. Le dijo que ya no tenía miedo de morir, porque había aprendido que la vida no se mide por los años que respiras, sino por los momentos en que dejas de ser un cobarde. Justo cuando ella apretó el gatillo, el sonido de las sirenas de la policía inundó el cuarto y las puertas se abrieron de golpe. Pero no era la policía que Gabriela esperaba. Era un equipo táctico especial acompañado por el fiscal de distrito, el mismo que Julián había contactado a través de Mateo horas antes. El fiscal entró con una orden de arresto, pero no para Julián, sino para Gabriela. Las pruebas enviadas por correo habían llegado a la fiscalía en tiempo real, validando la denuncia de Julián. Gabriela dejó caer el arma, dándose cuenta de que su imperio de mentiras se había derrumbado más rápido que los edificios que pretendía demoler. Mientras se la llevaban esposada, ella le gritó a Julián que él seguía siendo un hombre acabado, sin dinero y sin poder. Julián se quedó solo en medio de las máquinas que parpadeaban. Se quitó el uniforme de técnico y se puso su vieja chaqueta. Miró el ventanal que daba a la ciudad y se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no se sentía dueño de nada, y eso lo hacía sentir inmensamente libre. Bajó por el ascensor principal, cruzando el vestíbulo mientras los empleados lo miraban con un respeto que nunca antes había sentido, un respeto nacido no del miedo, sino de la redención. Al salir a la calle, el aire frío de la noche lo recibió, pero antes de que pudiera dar un paso, un auto negro se detuvo frente a él. Era Mateo, y en el asiento trasero, Valeria lo esperaba con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que borraba toda la oscuridad de la última semana.
El millonario había recuperado su alma, pero la guerra por el futuro de Valeria y su madre aún tenía un capítulo final que escribir. El amanecer tras la detención de Gabriela no trajo el oro y los aplausos que Julián solía recibir tras cerrar un negocio. En lugar de eso, se encontró en una sala de interrogatorios de la fiscalía, bajo una luz fluorescente que no perdonaba las arrugas de su rostro ni el agotamiento de su mirada. Frente a él, el fiscal de distrito revisaba la montaña de documentos que Julián había filtrado. Aunque Julián era el héroe técnico de la noche anterior, legalmente seguía siendo responsable de años de negligencia y del uso de recursos corporativos para fines personales. El fiscal le ofreció un trato, inmunidad parcial a cambio de testificar contra los socios mayoritarios que habían aprobado los desalojos ilegales. Pero Julián no quería inmunidad, quería justicia, incluso si eso significaba que él también debía pagar un precio. Mientras tanto, la ciudad era un hervidero. Los edificios del sur, los mismos que Valeria llamaba hogar, se habían convertido en el centro de las noticias. Miles de familias, inspiradas por la historia de la niña costurera que se volvió viral, habían salido a las calles para exigir que el plan de demolición se detuviera para siempre. Julián, desde su detención preventiva, veía las noticias en un televisor viejo de la comisaría. Ver a la gente defendiendo sus hogares le dio una satisfacción que ninguna cuenta bancaria le había dado jamás. Pero sabía que los socios restantes, hombres con más poder y menos escrúpulos que Gabriela, estaban moviendo sus influencias para vender los activos de la empresa rápidamente antes de que el juicio empezara, dejando a los inquilinos en un limbo legal. Al ser liberado bajo fianza, una fianza que pagó vendiendo su último reloj de lujo y su colección de autos clásicos, Julián no se dirigió a su mansión, la cual seguía precintada por la investigación. Fue directamente al refugio donde Mateo cuidaba de Elena y Valeria. Al llegar, el encuentro fue silencioso pero profundo. Elena ya podía sentarse y el color había regresado a sus mejillas gracias a los cuidados médicos. Valeria, al verlo entrar, no le preguntó por el dinero ni por la empresa, solo le preguntó si ya no tendría que esconderse más. Julián se arrodilló ante ella y le confesó que la verdadera libertad no era no esconderse, sino no tener nada que ocultar. Esa misma tarde, Julián convocó a una rueda de prensa improvisada en la puerta del edificio 4B, el lugar donde todo comenzó. No había podios elegantes ni luces de estudio. Estaba él, con una camisa sencilla y el rostro cansado, rodeado de los vecinos que antes lo veían con odio. Frente a las cámaras de todo el país, Julián anunció la creación de un fideicomiso independiente. Explicó que iba a donar la totalidad de su participación accionaria restante en la empresa para convertir todos sus edificios de interés social en cooperativas de vivienda, donde los inquilinos serían los dueños legales tras un periodo de renta social. El anuncio cayó como una bomba en el mercado de valores. Julián estaba regalando su fortuna para salvar a la gente que él mismo había intentado desplazar. La reacción de los socios fue inmediata. Desde sus oficinas blindadas, emitieron un comunicado declarando que la donación era ilegal porque Julián ya no era el director ejecutivo. La batalla legal se trasladó de la calle a los tribunales. Julián pasó los siguientes días trabajando 14 horas diarias con abogados de oficio y activistas sociales, usando su conocimiento de los recovecos legales de la empresa para bloquear cada intento de los socios de vender las propiedades. En medio de este torbellino, recibió una visita inesperada en su oficina temporal de la cooperativa. Era el abogado de Gabriela. El hombre le entregó una carta de su antigua aliada desde la prisión. En ella, Gabriela no pedía perdón. Le advertía que los socios habían contratado a una firma de limpieza para eliminar las pruebas físicas que aún quedaban en los archivos del edificio del sur antes de que la inspección judicial llegara al día siguiente. Julián comprendió que los socios planeaban incendiar el edificio o destruir los cimientos para que fuera declarado inhabitable por la fuerza, obligando al desalojo definitivo. Miró el reloj. Eran las 11 de la noche. La inspección era a las 8 de la mañana. Llamó a Mateo y le pidió que reuniera a los vecinos. Si querían salvar su hogar, esta noche no dormirían. Julián regresó al barrio del sur, pero esta vez no entró como el dueño, sino como un obrero más. Pasaron la noche asegurando las entradas, protegiendo los archivos que probaban la propiedad de las familias y montando una guardia humana alrededor del bloque.
Julián se quedó en el pasillo del cuarto piso, justo frente a la puerta del 4B, sintiendo el peso de la historia de ese lugar. A las 3 de la mañana, un grupo de hombres vestidos de negro y con rostros cubiertos llegó al lugar con bidones de gasolina. No esperaban resistencia. Cuando intentaron entrar, se toparon con un muro de vecinos liderados por el hombre que solían llamar el jefe. Julián dio un paso al frente y les dijo que si querían quemar el edificio, tendrían que quemarlo a él primero, y que cada segundo de lo que estaba ocurriendo estaba siendo transmitido en vivo por las redes sociales de miles de personas. Los atacantes, viendo que la situación se les iba de las manos y que la policía, esta vez alertada por la presión popular, estaba cerca, huyeron en la oscuridad. Cuando el sol salió, la inspección judicial encontró un edificio en pie, protegido por su gente y por un millonario que finalmente entendía que el valor de una propiedad no reside en sus ladrillos, sino en la dignidad de quienes viven dentro. El juez, conmovido por la evidencia y la resistencia, dictó una medida cautelar que prohibía cualquier modificación en los edificios hasta que el juicio por fraude terminara. Julián había ganado la batalla por las casas, pero el precio personal estaba a punto de cobrarse. Su abogado lo llamó aparte para informarle que, para validar el fideicomiso y salvar a los vecinos, Julián tendría que declararse culpable de negligencia administrativa y pasar al menos 2 años en prisión. El millonario miró a Valeria, que jugaba en el pasillo con otros niños del edificio, y luego miró a su abogado. Con una sonrisa de paz absoluta, Julián pidió los documentos y firmó su confesión. Estaba listo para pagar su deuda, no con dinero, sino con el tiempo que le quedaba de vida. El sonido de las pesadas puertas de metal cerrándose tras él fue el eco final de su antigua vida. Julián Castañeda, el hombre que una vez gobernó un imperio desde las alturas, ahora vestía un uniforme gris y ocupaba una celda de 3 por 3 metros. Al entrar en la prisión estatal para cumplir su condena de 2 años, no hubo cámaras de televisión ni lujos que lo protegieran. Sin embargo, por primera vez en décadas, Julián dormía en paz. Su confesión no solo había salvado el complejo de viviendas del sur, sino que había desatado una reacción en cadena que llevó a la detención de Harrison y los demás socios mayoritarios. El imperio Castañeda se estaba desmantelando, pero de sus cenizas estaba naciendo la cooperativa Esperanza, gestionada por los propios inquilinos. Fuera de los muros de la prisión, la vida de Valeria y Elena se transformó radicalmente. Gracias al fideicomiso que Julián dejó blindado antes de su ingreso, Elena recibió el mejor tratamiento médico y, tras meses de recuperación, logró recuperar sus fuerzas. Pero Elena no se quedó de brazos cruzados. Con la ayuda de Mateo, quien se convirtió en el administrador legal de la cooperativa, Elena fundó un taller de costura comunitario en la planta baja del edificio. Ya no era un lugar de explotación, era un centro de capacitación donde las mujeres del barrio aprendían diseño y confección para vender sus propios productos sin intermediarios. Valeria, por su parte, finalmente pudo asistir a una escuela de arte, donde sus cuadernos ya no se llenaban de cálculos de deudas, sino de dibujos llenos de color. Cada domingo, Valeria y Elena cruzaban los controles de seguridad de la prisión para visitar a Julián. Esas visitas eran el único lujo que él se permitía. Valeria le llevaba sus dibujos y le contaba cómo el edificio ahora tenía un jardín en la azotea y cómo la antigua máquina de coser de su madre ocupaba un lugar de honor en el taller, pero ahora como una pieza de museo que recordaba de dónde venían. Julián escuchaba con atención, dándose cuenta de que esos 2 años en prisión eran el precio más bajo que podía pagar por ver el brillo en los ojos de la niña. Pero mientras ellos reconstruían sus vidas, el odio seguía cocinándose en las celdas vecinas. Harrison, el antiguo socio de Julián, compartía el mismo centro penitenciario, aunque en un pabellón diferente. A diferencia de Julián, Harrison no buscaba redención, sino venganza. Usando los restos de su fortuna oculta en paraísos fiscales, empezó a mover hilos dentro y fuera de la cárcel. Su objetivo no era solo destruir a Julián físicamente, sino herirlo donde más le dolía, en Valeria y en el proyecto de la cooperativa. Harrison sabía que si lograba demostrar que el fideicomiso de Julián se basó en fondos lavados o ilegales, el Estado podría confiscar las viviendas de nuevo, destruyendo el sueño de los inquilinos y enviando a Valeria y a su madre de vuelta a la miseria.
Una tarde de lluvia, mientras Julián trabajaba en la biblioteca de la prisión, Harrison lo abordó en un pasillo sin cámaras. Con una voz cargada de veneno, le susurró que su obra de caridad tenía los días contados. Le informó que un grupo de abogados comprados estaba a punto de presentar una demanda de nulidad contra el fideicomiso y que, además, había contratado a alguien para que se encargara de que el taller de costura de Elena sufriera un accidente eléctrico esa misma noche. Julián sintió un frío glacial recorrerle la espalda. Estaba atrapado tras las rejas, impotente, mientras el mundo que tanto le costó reparar estaba a punto de ser devorado por el fuego. Julián intentó contactar a Mateo, pero las líneas telefónicas de la prisión estaban caídas por una supuesta falla técnica, otra jugada de Harrison. Desesperado, Julián tuvo que hacer algo que juró nunca volver a hacer, usar sus viejas tácticas de manipulación. Se acercó a uno de los guardias que sabía que tenía problemas económicos y le ofreció la ubicación de una caja de seguridad que contenía sus últimos ahorros legales a cambio de que le permitiera hacer una llamada de emergencia por el radio oficial. El guardia dudó, pero la intensidad en los ojos de Julián lo convenció de que no era una trampa, sino el acto de un hombre desesperado por salvar a su familia. Julián logró comunicarse con Mateo apenas unos minutos antes de que el taller cerrara sus puertas por la noche. Le advirtió sobre el ataque inminente y le pidió que sacara a todos del edificio y llamara a la policía. Mateo reaccionó a tiempo. Cuando los hombres enviados por Harrison llegaron con bombas Molotov para incendiar el taller, se encontraron con una emboscada de la policía local que ya los esperaba. El plan de Harrison fracasó, pero el ataque dejó claro que la guerra no terminaría mientras el viejo socio tuviera recursos. Julián comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados esperando a cumplir su condena, necesitaba un golpe final que terminara con el poder de Harrison para siempre. Desde su celda, Julián empezó a escribir. No eran cartas de amor, sino un mapa detallado de todas las cuentas secretas y los tratos oscuros que Harrison había ocultado incluso a la fiscalía. Julián conocía cada movimiento porque él mismo había ayudado a diseñarlos años atrás. Entregó ese mapa al director de la prisión, un hombre íntegro que había estado observando el cambio real en Julián durante su estancia. Esa información fue el golpe de gracia. Al día siguiente, Harrison fue trasladado a una prisión de máxima seguridad y todos sus activos restantes fueron congelados y transferidos al Estado para compensar a las víctimas de sus fraudes inmobiliarios. La amenaza finalmente se había disipado. Un mes después, debido a su cooperación heroica para desmantelar la red de Harrison y su comportamiento ejemplar, la pena de Julián fue reducida. El día de su salida anticipada, el cielo estaba despejado. Julián cruzó el umbral de la prisión sin un centavo en el bolsillo, sin traje italiano y sin reloj de lujo. Al otro lado del portón, no había una limusina esperándolo. Estaba una camioneta vieja de la cooperativa, y frente a ella, Valeria y Elena. Valeria corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que le devolvió el aliento. Julián miró hacia el horizonte, hacia los edificios del sur que ahora brillaban con luz propia, y supo que su verdadera riqueza no estaba en lo que había construido con acero, sino en lo que había salvado con el corazón. El millonario que lo perdió todo finalmente era el hombre más rico del mundo. El aire de la mañana olía a lluvia reciente y a un cambio inevitable. Julián caminaba por las calles del barrio sur, pero ya no se sentía como un extraño en un mundo de sombras. A su lado, Valeria saltaba sobre los charcos, señalando con orgullo los nuevos murales que decoraban las fachadas de los edificios que antes se caían a pedazos. La transformación no era solo estética, se sentía en el ambiente, en la ausencia del miedo que antes dictaba la vida de los inquilinos. Hoy no era un día cualquiera, era la inauguración oficial de la Fundación La Aguja y el Hilo, el centro de capacitación y desarrollo que Julián y Elena habían soñado durante los meses de exilio y prisión. Al llegar frente al edificio 4B, Julián se detuvo. Una gran cinta roja cruzaba la entrada principal. Cientos de personas se habían reunido, vecinos, activistas e incluso algunos periodistas que ahora contaban la historia de Julián no como una caída, sino como un renacimiento. Elena salió al encuentro de Julián, vestida con un traje impecable diseñado y confeccionado en su propio taller. Ya no había rastro de la enfermedad en su rostro, solo una determinación serena.
Ella le entregó las tijeras a Julián para que cortara la cinta, pero él se negó suavemente. Tomó la mano de Valeria y la de Elena, colocando las tijeras en las manos de la niña. Julián dio un paso atrás, permitiendo que Valeria fuera la protagonista del momento. Con un corte firme, la cinta cayó y la multitud estalló en aplausos. Al entrar, el vestíbulo que una vez olió a humedad ahora era un espacio luminoso lleno de máquinas de coser modernas, computadoras y áreas de juego para los hijos de las trabajadoras. En la pared principal, una placa de bronce recordaba el propósito del lugar, para que ninguna mano pequeña tenga que sangrar por el pan de mañana. Julián observó la placa y sintió un nudo en la garganta. Esa frase era su penitencia y su promesa. Durante la celebración, Mateo se acercó a Julián con una carpeta de cuero. Era el informe final de la liquidación de la antigua corporación Castañeda. No quedaba nada de la fortuna personal de Julián, hasta el último centavo había sido absorbido por las reparaciones a los inquilinos y el fondo de mantenimiento de la cooperativa. Mateo le preguntó, con cierta preocupación, qué pensaba hacer ahora que ya no tenía el respaldo de su apellido. Julián miró a su alrededor, vio a los niños corriendo por el pasillo y a las mujeres compartiendo café y planes de negocio. Sonrió y le respondió que, por primera vez en su vida, no tenía un plan a 5 años, y que eso era lo más emocionante que le había pasado jamás. Julián aceptó un puesto como mentor financiero para la cooperativa, trabajando desde una pequeña oficina en el mismo edificio donde antes enviaba cartas de desalojo. Su escritorio ya no era de caoba, sino de madera reciclada, y su única posesión de valor era un dibujo enmarcado que Valeria le había regalado, una imagen de los dos caminando frente a una torre de cristal que se convertía en un árbol gigante. Julián entendió que su verdadero éxito no fue salvar los edificios, sino haber permitido que una nueva generación creciera sin el peso de su ambición. Una tarde, mientras el sol se ponía tras el horizonte de la ciudad, Julián subió a la terraza del edificio. Allí encontró a Valeria sentada en un banco, mirando hacia el centro financiero donde la Torre Castañeda, ahora con otro nombre y otros dueños, brillaba con una luz fría y distante. Ella le preguntó si alguna vez extrañaba su antigua oficina y el poder que tenía desde lo más alto. Julián se sentó a su lado, sintiendo la calidez del sol en su rostro. Le dijo que desde aquella oficina se podía ver todo el mundo, pero que desde este banco en el barrio sur, finalmente podía ver a las personas. La historia de Julián se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad. El millonario que eligió ser humano antes que ser rico. Con el paso de los años, Valeria se convirtió en una diseñadora reconocida, pero nunca olvidó sus raíces. Cada año, en el aniversario de la cooperativa, ella y Julián volvían al departamento 4B, que se mantenía como un centro de recursos para jóvenes en riesgo. El lugar donde una vez hubo dolor y sangre, ahora era una fuente inagotable de sueños cumplidos. Julián envejeció con la gracia de quien ha perdonado y ha sido perdonado. En su último suspiro de vida, muchos años después, Julián no estaba pensando en balances ni en acciones. Estaba rodeado de la familia que la vida le regaló, Valeria, Elena, Mateo y una comunidad entera que lo llamaba abuelo y maestro. Cerró los ojos con la certeza de que su nombre ya no se asociaba con el acero frío, sino con el calor de una mano que ayuda. El precio de una lágrima había sido alto, pero la recompensa de una sonrisa había valido cada sacrificio. La redención de Julián Castañeda estaba completa, dejando tras de sí un mundo un poco más justo, un hilo a la vez.